Bueno, como bien viene señalando Cime, esta semana habrá actividades en todo el país. También va a haber actividades en todo el mundo, porque dicho sea de paso, el 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Es una fecha reconocida internacionalmente y que hace alusión a un evento que ocurrió en la Argentina. Concretamente el 23 de septiembre de 1913, exactamente hace 122 años, se sancionó la primera norma que tipificaba penalmente el delito de explotación sexual por cuenta ajena. Concretamente que prohibía los prostíbulos, prohibía que el Estado auspiciara prostíbulos o tolerara prostíbulos y planteaba que había que establecer penas de prisión, concretamente a los fiolos y proxenetas que hasta ese momento tenían absoluta impunidad. La ley fue impulsada por el diputado socialista Palacios, un diputado que en ese momento era muy joven, que había sido elegido por las barriadas obreras del barrio de la Boca, pero indudablemente, digamos, el movimiento previo de mujeres en el movimiento obrero, y particularmente los sindicatos anarquistas, y sobre todo en el periodo que va de 1880 a 1910, fue decisivo, digamos, para que se creara, se instalara en la agenda pública el tema de la abolición de la explotación sexual, el tema de la tipificación penal del delito, el tema de que el Estado deje de ser cómplice de fiolos y proxenetas. Y en esto las mujeres en los sindicatos obreros, como me decía antes, tuvieron un rol muy importante, particularmente con un periódico que se llamaba La Voz de la Mujer, que apareció entre 1896 y 1897, elaborado por mujeres anarquistas, que tenía como lema ni Dios, ni patrón, ni marido. Fue una publicación que salía de manera clandestina y autogestionada. Y en esa publicación se denunciaba la doble opresión de las mujeres, por un lado la explotación capitalista de fábricas y talleres clandestinos y por otro la opresión patriarcal en el hogar y el abuso sexual. Se señalaba con nombre propio a los proxenetas, policías y jueces que sostenían el sistema de prostitución forzada, y también criticaba a los propios compañeros varones de los sindicatos y agrupaciones cuando reproducían actitudes machistas o prostituyentes. Es decir, este movimiento fuerte de abolicionista dentro del movimiento obrero, que encabezaron las mujeres anarquistas, pero que también se plegaron numerosas mujeres socialistas, fueron de alguna manera el clima en el cual Palacios sancionó la ley, porque cabe recordar que en aquella época las mujeres no tenían, no solamente no tenían votos, sino que tampoco tenían participación institucional, pero sin embargo fueron las protagonistas principales de instalar en la agenda pública la lucha contra la abolición sexual y tipificarla concretamente en el Código Penal. Algo que no se había hecho en ninguna parte del mundo. Estaba la Convención de Ginebra en 1904, pero era una convención que hablaba en términos genéricos de evitar la trata de blancas, porque en aquel momento se hablaba de trata de blancas, dado que la esclavitud negra todavía estaba admitida en numerosa cantidad de países, pero no había una norma que en el Código Penal taxativamente de alguna manera castigara y persiguiera, digamos, a los proxenetas. A partir de esta ley, que luego fue replicada por la Convención de la ONU de 1949 y numerosos tratados y convenios internacionales, otros países replicaron el ejemplo de la ley Palacios y luego la Argentina dio saltos de calidad a partir del 2008 con la ley 26.364, que amplía el enfoque y que incluye la explotación laboral y se alinea con los estándares internacionales, y la ley, sobre todo la que tenemos en vigencia, la ley 26.842, que eliminó la noción de consentimiento, amplió derechos para las víctimas, creó estructuras estatales de coordinación y aumentó la cantidad de penas. La Argentina ha sido orgullo durante muchos años, no solamente por haber marcado precedente en materia de lucha contra la explotación sexual y en materia de lucha contra la trata, sino también por las políticas públicas que supo desarrollar y que lo mantuvieron en la máxima calificación internacional durante varios años, pero lamentablemente en la actualidad, como muchas cuestiones de las cuales hemos sido orgullo, por ejemplo la universidad pública, hoy están todas en cuestión porque la motosierra
ha eliminado absolutamente todas las políticas que tenían que ver con protección, que tenían que ver con, de alguna manera, contención y apoyo a las víctimas para que reconstruyan su horizonte de vida. Y no solamente eso, sino que además los principales candidatos de la Libertad Avanza, como el caso de Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, ha vuelto de alguna manera a instalar la idea de que el Estado fomente la explotación sexual a través de zonas rojas, que ha votado a través del Consejo Deliberante, que cuando nosotros estábamos en el Comité de Lucha contra la Trata lo denunciamos penalmente, pero naturalmente la consecución penal de esa acción quedó trunca a partir de la asunción del gobierno de Javier Milei, que vino concretamente a naturalizar la situación de esclavitud. Es por eso que todos los septiembre se realiza en la Plaza Constitución, no por casualidad en la Plaza Constitución, una misa a favor de las víctimas de trata, cuyo lema es por una sociedad sin esclavos ni excluidos, en la cual de alguna manera desde el año 2009, la primera fue en el 2008, pero fue en el barrio de La Boca, en la parroquia de los migrantes, luego se trasladan en el 2009 a Plaza Constitución y de ahí en adelante durante 18 años consecutivos se desarrolla esta misa que instala en la agenda pública el drama de la trata de personas, el tema de las coimas, el tema de la complicidad estatal, la necesidad de que existan políticas públicas y que ha sido un contexto tan potente, sobre todo cuando eran conducidas, digamos, por Bergoglio, para instalar en la agenda pública un tema que era fuertemente resistido por las complicidades policiales, judiciales y políticas que había alrededor del entramado no solamente de la explotación sexual, sino también laboral. Vamos a ponernos en contacto con una compañera, fundadora de la Alameda junto con nosotros, la compañera Tamara Rosenberg. No es una compañera creyente, pero es una compañera que estuvo colaborando desde el principio con estas misas que instalaban el tema de la exclusión de la esclavitud, que la hacemos conjuntamente con el MT, con los curas villeros, con las oblatas, las adoratrices. Pero bueno, a ver, en tu experiencia, ¿cómo surgieron estas misas desde tu lugar? ¿Qué impacto tuvieron en la normativa, en el desarrollo de la lucha contra la trata? ¿Fue un antes y un después las misas en Constitución? Hola, buenas tardes primero a todos y todas. Sí, seguramente que si no hubieran empezado y manteniéndose consecutivamente a lo largo de todos estos años estas misas, independientemente de que, bueno, humildemente me parece que no es lo mismo las misas con y sin Bergoglio. También es cierto que, bueno, con Francisco desde Roma, que seguía apoyando y fomentando que estas misas se continuaran, esto fue tomando también valor, ¿no? Y es muy importante también que se hayan hecho en la zona de Constitución, que precisamente podríamos decir que, si bien no es el único lugar en la ciudad de Buenos Aires y en el país que están presentes las situaciones sobre todo de explotación sexual y bueno, vinculadas también al narcomenudeo, bueno, todo lo que se viene hablando no solo en el programa, sino en todos los ámbitos donde la Alameda está presente, pero visibilizó muchísimo estas situaciones, este delito, mostró también a las víctimas que se las puede ver a plena luz del día sin estigmatizar. Al contrario, me parece que lo que buscó Bergoglio fue estigmatizar a los delincuentes, ¿no? Que en alguna de esas misas, y también siempre recordamos eso, los esclavistas entran en Puerto Madero, ¿no? Un poco dando la espalda a Constitución, que también desde lo simbólico me parece importante, y básicamente pone todo el tiempo recuerda, digamos, a la gente que son miles de personas las que pasan por ahí no tienen ni idea de lo que es la trata o no consideran las situaciones de explotación sexual o de explotación laboral como tales, y aunque sea les entra, ¿no? Cuando pasan por la estación o por la plaza, ven a un grupo de personas, a un grupo de curas, a religiosos de otras creencias, y me parece que por lo menos empieza a abrir los ojos, las orejas, la cabeza y el corazón, seguramente de muchos. En mi caso, como dijiste, no soy creyente, pero le doy un valor social muy importante a esas misas. De hecho,
he ido a casi todas, creo que si alguna no fue porque estaba en otra actividad conmemorando el mismo día, pero sí, me parece que también fomentó la posibilidad de que al hablarse, al verse, también funcionarios y legisladores tomen en algunas oportunidades, no ahora, no el gobierno actual, pero tomen la temática e impulsen también leyes, programas y políticas públicas. Claro, aparte el periodo 2008-2012 en que Bergoglio condujo esa misa coincide con la sanción de la primer ley Y de la integral de lucha segunda. contra la trata y de su reforma en el 2012, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también coincide el inicio de esas misas con denuncias que se hicieron muy fuertes, que le hizo la Alameda, acompañada por el MT, a 35 prostíbulos que había alrededor de la superintendencia de la Policía Federal y también al desmantelamiento de la división de trata. Y también recuerdo episodios de violencia contra los cartoneros a los que no se les quería reconocer sus derechos que ocurrían en Constitución. No sé si recordás aquel contexto. Sí, de hecho, bueno, los protagonistas, digamos, junto a Bergoglio en aquella época de las misas, eran los costureros y los cartoneros, ¿no? Más allá del momento de la ofrenda, eran partícipes claves. De hecho, si bien hoy no son solamente ellos quienes participan en las misas, sí sigue habiendo esta presencia, compañeros del Polo Textil de Barracas, que también fue uno de los logros y está muy cerquita de Constitución, pero seguramente la influencia de no solo de Bergoglio, sino de que se establezca como parte ya de la liturgia, no sé si está bien empleada la palabra, pero cada 23 de septiembre la celebración de esta misa, donde participa cada vez más gente, y si bien no hay tantas organizaciones que trabajemos este tema, pero se van sumando de a poco, y sobre todo víctimas de explotación laboral, ¿no? Si bien es un día donde se conmemora la sanción de la ley de profilaxis, bueno, todo esto que vos explicaste, pero me parece que fue, sí, un antes y un después de la celebración de estas misas y que sigue manteniendo el tema, bueno, en la agenda al menos de los militantes de estas temáticas y que seguimos impulsando y promoviendo que no se descarte a las víctimas, que bueno, seguimos luchando por este mundo sin esclavos ni excluidos y que ojalá que Francisco hubiera durado mucho más, pero bueno, nos dejó, entre otras cosas, esta sana costumbre de seguir manteniendo a las víctimas arriba, visibilizando que esto existe y no haciendo como que esto no está pasando, ¿no? Bien, y con respecto a la misa que se va a desarrollar mañana, la 18ª, ¿cómo se prepara la Alameda? ¿Cuál es el tipo de ofertorio que es la parte más importante, en la cual Uh -huh. simbólicamente se expresa los deseos o las denuncias que se quieren hacer? Yo recuerdo que hubo ofertorio donde un día llevamos un montón de cajas con causas cajoneadas de trata sexual, de trata laboral, de narcotráfico. Había algunos que eran denuncias, otros que eran Uh -huh. esperanzas, como por ejemplo ropa confeccionada por compañeras que habían salido de talleres clandestinos. Bueno, ¿cómo nos preparamos para la misa de mañana? Sí, para la misa de mañana lo que preparamos es, bueno, como ofrenda, digamos, el mapa de nuestra Alameda, perdón, la Vamos a ofrendar participación a de Lula Lula. mañana. Lula siempre lista, la vamos a ofertar, a ofrecer en la próxima, en la del 2026, me parece. Pero se prepara para mañana, bueno, con la participación de compañeros y compañeras, tanto de la cooperativa como del centro comunitario acá en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ofrendar nuestro mapa de la Alameda Federal, donde, bueno, tenemos presencia, muchos de los lugares donde también se van a desarrollar actividades, como comentó Ximena hace un rato. Y bueno, sí, recordaba justamente la ofrenda de las cajas, también hemos hecho un árbol de derechos en Sí. años anteriores, el Plan Nacional contra la Trata,
años anteriores, es decir, venimos tratamos de ser también creativos al momento de generar esas ofrendas, a veces con mayor o menor éxito, pero siempre con el compromiso y el corazón de seguir luchando por un mejor mundo, ¿no? Y sobre todo erradicando estos delitos tan deshumanizantes, básicamente. Bueno, Tabana, te agradecemos mucho. Nos encontraremos seguramente mañana todos los alamedenses allí en Constitución, como todos los años. Y bueno, no, te entrevistaremos en las próximas ediciones. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, hemos conversado con la compañera Tamara Rosenberg de nuestra Alameda.